La ecuación característica comprende las funciones de transferencia de los cuatro elementos de un lazo de control: el sensor, el controlador, el elemento final de control y el proceso. Pero entiéndase el proceso, esta función de transferencia del proceso, no como todas las funciones de transferencia, porque el proceso tiene varias funciones en donde relaciona a la variable de control con todas las demás variables de entrada. No, solamente aquella función de transferencia donde se relaciona la variable de control con la variable de manipulación. Cualquiera de estas funciones de transferencia se puede representar de esta manera, mediante una relación de polinomios en función de S. Por ejemplo, en el caso del transmisor o el sensor, generalmente los sensores tienen funciones de transferencia de primer orden. Es decir, en el denominador solamente se tiene estos dos primeros términos nada más, donde este B1 vendría a ser el tau, el tiempo característico del sensor, y este B0 es 1, ¿no? Mientras que en el numerador solo tiene un término constante, que es la ganancia del sensor. O sea, solo tienen a esta constante. Este de aquí son ceros. Eso también ocurre en el caso de las válvulas. También suelen tener funciones de transferencia de primer orden. En el caso de un controlador, si es un controlador proporcional, entonces todos estos de aquí son, todas estas constantes son cero, este es 1, este es KC, y todo lo demás son cero, ¿no? Una constante simplemente. Mientras que aquí, en la función de transferencia del proceso, aquí sí puede llegar a ser de segundo orden, tercer orden, tener un polinomio de orden superior en el denominador, inclusive también puede haber un polinomio en el numerador, porque esto ya es producto de la dinámica del proceso, ¿no? En términos generales, cada uno de estos se puede escribir así, o se puede escribir también así. Aquí, el polinomio del numerador está expresado en términos de la multiplicación de las raíces que resuelven a este polinomio. Porque un polinomio, la solución de un polinomio está formado por una cantidad de raíces igual al, a la máxima potencia que tiene el polinomio, ¿no? Si el polinomio es de grado 3, pues hay 3 raíces. Igual en el denominador, también por sus raíces. A las raíces del numerador se les llama ceros, y a las raíces del denominador se le denomina polos. Esta es otra forma de representar también a una función de transferencia. Sea que lo represente la función de transferencia como una relación de polinomios o en función a sus ceros y polos, la función de transferencia es una relación entre un término o un numerador que depende de ese y un denominador que depende de ese, donde este n es el número de ceros o número de raíces que tiene el numerador y este d es el número de raíces que tiene el denominador, o si quieren el orden del polinomio. Entonces, cada una de estas funciones de transferencia yo las puedo escribir así. Por ejemplo, la función de transferencia del proceso lo puedo escribir en términos de su numerador y su denominador. La función de transferencia de la válvula también. Solo que aquí, gracias a la válvula, ya hemos indicado que el denominador generalmente es un polinomio de grado 1, o sea que solamente tiene estos dos primeros términos nada más, por eso que aquí es 1, mientras que el numerador es una constante, la ganancia, o sea que es un polinomio de orden 0. En el caso de la función de transferencia del controlador, el análisis de la estabilidad se hace a partir solamente de un control proporcional. Por eso que lo reemplazamos por la ganancia del controlador. Y en el sensor, bueno, similar al de la válvula, tengo un polinomio de grado 1 en el denominador y una constante en el numerador. Haciendo un trabajo algebraico, se puede reducir a un único polinomio.
Porque aquí tengo un polinomio que multiplica otro, que multiplica otro, todos estos se multiplican, pasan a multiplicar al uno, se suman con la multiplicación de todo. Haciendo todo este trabajito, llego a un único polinomio, en donde solamente hay dos variables. La variable s, que está presente en cada una de las funciones de transferencia, y la ganancia del controlador, que la desconocemos, porque conocemos la ganancia del sensor, conocemos el tiempo característico del sensor, al igual que en la válvula, conocemos las constantes de la función de transferencia del proceso, pero no conocemos la ganancia del controlador. Entonces, todo esto se reduce a un único polinomio de este tipo. Por ejemplo, aquí, en este reactor, si el objetivo o la variable de control es la temperatura de la corriente de salida, y esto se regula manipulando el flujo del fluido refrigerante, ¿ok? Es decir, aquí está ubicado el sensor y este sería el elemento final de control. Entonces, el sistema de control por retroalimentación lo podríamos esquematizar de esta manera. Este es el proceso, está la variable de manipulación, el sensor, set point. Este de aquí vendría a ser el controlador proporcional, el elemento final y bueno, y las perturbaciones. Si uno empieza a probar o empieza a simular este proceso para una determinada ganancia, por ejemplo, vamos a poner el caso C igual a 40, con los datos de este proceso, uno encontraría una respuesta de la variable de control de este tipo. Si el KC aumenta, el sistema se desestabiliza. Eso significa que entonces hay un límite para el KC en donde el sistema es estable. Vamos a suponer que estas son las ecuaciones que gobiernan la dinámica del proceso, solo el proceso. Ahí está incluida la concentración a la salida del reactor, la temperatura a la salida del reactor y la temperatura de la chaqueta a la salida también. Para simplificar esto, lo podemos escribir así, ¿no? La concentración está relacionada con la concentración de entrada a través de una función de transferencia, está relacionada con el flujo de entrada y con la temperatura de salida a través de estas funciones de transferencia. La temperatura de salida está relacionada con el flujo de entrada, la temperatura a la entrada, la concentración de salida y la temperatura de salida de la chaqueta. Y la temperatura de salida de la chaqueta está relacionada con el flujo del refrigerante. La variable de control es la temperatura, la variable de manipulación es el flujo del refrigerante. Es decir, que la función de transferencia G sub m está dada por la relación entre esas dos variables. Pero aquí, en el sistema de ecuaciones, no tenemos tal relación. Entonces simplemente hay que calcularla, pues. Y esto se puede hacer si usted, por ejemplo, lo que hace es separa a las variables dependientes, como son la concentración, ¿no? La concentración, la temperatura y la temperatura de la chaqueta. Concentración, temperatura, temperatura de chaqueta, temperatura de chaqueta. Todo lo demás al otro lado. Un arreglo matricial. Aquí están las constantes que multiplican a las variables dependientes y aquí tengo las constantes del lado derecho. Esto se puede calcular. Esta función de transferencia está por la relación entre un numerador y un denominador. El denominador vendría a ser la determinante de esta matriz y el numerador sería la determinante de esta otra matriz. ¿Y cómo se obtiene esta? La primera columna representa C sub A, o mejor dicho, está relacionada con C sub A. La segunda está relacionada con la temperatura, con esta. Y la tercera está relacionada con este de aquí. Como quiero hallar el numerador en función a lo que corresponde a la temperatura, o sea, esta columna, la segunda, se reemplaza por todo esto. Toda esta columna ingresa acá. Si usted quisiera hallar C sub A en función del flujo, entonces toda esta columna lo reemplaza aquí en la primera. Entonces acá tengo dos determinantes. Resuelve esto y va a poder obtener la respectiva función de transferencia para este. Vamos a suponer que usted ya tiene esta función de transferencia. El resultado es este. Si se hace el trabajo ahí, el resultado va a ser este de acá. Esta es la ecuación característica. Por lo tanto, en la ecuación característica se reemplaza este término, se resuelve, obtengo esto. Y cada una de estas funciones son expresiones de S, salvo este que
salvo este, ¿no? Por lo tanto, todo eso se reduce a un polinomio de este tipo. Este es el polinomio. Para un valor de Kc igual a 40, toda esta expresión se reduce a esto. Es para un Kc igual a 40. Las raíces de este polinomio son estas. Como es un polinomio de grado 4, son 4 raíces. Si Kc fuese 60, el polinomio sería este. Difiere con este en este término, ¿no? Y la solución de este polinomio son estos, una diferente al anterior. Porque la solución va cambiando porque va cambiando el caso C. Cuando un sistema es estable para un determinado valor de Kc, cuando usted encuentra que la parte real de las soluciones del polinomio son todas negativas. Por ejemplo, fijémonos aquí en la solución de la ecuación característica para un Kc igual a 40. Esta raíz tiene una parte real negativa, este tiene una parte real negativa, este también, la parte real negativa y acá también. Sus 4 raíces tienen parte real negativa, mientras que aquí, este otro, para un Kc igual a 60, parte real negativa, negativa, positiva, positiva. Cuando alguna de las raíces presenta una parte real positiva, significa que para ese Kc el sistema es inestable. Otra forma de ver esto es que si usted lo grafica las raíces en un diagrama en donde se coloque la parte imaginaria versus la parte real, por ejemplo aquí los puntos, las raíces para este caso, que son los puntos azules, vemos que todos los puntos azules caen a la izquierda del diagrama. Me refiero, si dividimos el diagrama desde 0 para valores negativos, o sea, toda esta zona corresponde a raíces con parte real negativa, mientras que están del 0 para la derecha son raíces con parte real positiva. Entonces vemos que los puntos azules caen dentro de esta zona, por lo tanto están en la zona de estabilidad. Toda esta de aquí es la zona de estabilidad. Toda esta zona que está acá es la zona de inestabilidad. En cambio, los puntos rojos caen en la zona de inestabilidad. Quiere decir que para este Kc el sistema es inestable. Aquí estamos en un zoom de esta zona, que es la que nos interesa. Parte real negativa, zona estable, son estos dos puntos, este de aquí y este de aquí, corresponden a estos dos puntos que están acá, ¿no? A la raíz 3 y la raíz 4. Mientras que aquí, esta es la parte real positiva, zona inestable, representa este de aquí y este de acá. Si en lugar de trabajar solo con dos puntos, como lo he hecho acá, 40, 60, empiezo a variar el Kc y le doy varios valores a Kc, y por cada valor de Kc voy a obtener sus respectivas raíces, y esas raíces las voy graficando en un diagrama, entonces voy a poder detectar en qué momento estos puntos pasan de la zona estable a la zona inestable. Y cuando ocurra ese momento en donde está cruzando este límite, entonces voy a poder detectar cuál es el valor de Kc donde se produjo ese cambio. Y ese Kc va a ser el Kc que va a limitar al controlador, porque no voy a poder colocar un Kc que sea mayor a ese o menor a ese, dependiendo del caso.